Hola, buenas noches a todos. Un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, vamos a iniciar esta clase de planeación estratégica en donde vamos a revisar algunos conceptos muy básicos de la misma. Bueno, ustedes ya saben que esta parte de organización, la materia está de manera modular y esto nos implica hacer 2 o 3 actividades a la semana. Y la materia se va muy rápida, prácticamente en un mes o en 3 semanas, ahora con esta situación particular del cambio de plataforma. Y bueno, quizá los temas que voy a tratar a lo mejor no coincidan exactamente con el trabajo que estamos haciendo, pero de igual forma es una manera de abonarle a los conceptos principales de la planeación estratégica que nos van a servir en todo momento y quizá nos ayuden a afianzar o a generar una postura propia, poder comprender mejor la forma en la que ustedes ven cada uno de los conceptos. Bien, voy a dejar de lado el video y vamos a iniciar directamente con la presentación que tengo preparada. Bueno, bienvenidos y estaremos por aquí aproximadamente unos 40 minutos. Bueno, dentro de la planeación estratégica, ¿qué podemos decir antes que meterle el concepto de estratégica? Pues tenemos que empezar a mencionar la cuestión de la planeación. La planeación en sí es una actividad humana, una actividad empírica, una actividad que la tenemos por el simple hecho de ser humanos, una actividad inconsciente y es parte de la naturaleza además. La podemos ver en algunas otras situaciones que existen, algunos otros elementos, mejor dicho, que existen en nuestro mundo, que son seres vivos, pero nosotros no les damos el término de consciente, eh, como pues, los ciclos de las estaciones. Sin embargo, hablando netamente ya de los seres humanos, pues sí hacemos una planeación, repito, a veces hasta inconsciente. Nos levantamos todos los días y de inmediato, si no es que lo hemos hecho ya de manera gráfica, pero de inmediato nuestra mente empieza a decidir qué haremos primero. Nos bañaremos, nos cambiaremos, desayunaremos, iremos al banco, después a la oficina, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es la planeación que hacen los agricultores, que sin quizá tener esa conciencia de que están haciendo una actividad administrativa, lo realizan al limpiar el campo en una época, todo el barbecho que quedó del ciclo agrícola pasado, después se encargan de hacer los surcos, de regar la semilla, de esperar la lluvia o hacer ellos mismos el riesgo y finalmente de cosechar. Esta parte no debemos de olvidarla, de que la planeación es algo inherente al ser humano y en la medida en la que seamos conscientes de ello, vamos a poder potenciar y utilizar esta naturaleza como una herramienta que nos puede traer grandes beneficios. Y esto lo podemos ver en algunos de los grandes imperios que se han dado desde la antigüedad, cuando justamente estos líderes que ahora pues los estamos retomando como ejemplo para las grandes empresas, pero estos líderes cómo llegaban a conquistar estos grandes imperios, ¿no? Y lo hacían porque incorporaban la parte estratégica a su planeación. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la planeación es simplemente anticipar y decir, hacer patente, hacer explícito lo que vamos a hacer, pero la parte estratégica tiene que ver con pensamiento de largo plazo, con objetivos de largo alcance, eh, que quizá ni los alcancemos a ver, pero que están planteando hasta ahorita, y todas las actividades que realicemos tienen que ser enfocadas a cumplir con ese gran logro. Eso en términos generales es la parte estratégica, es cómo decido
una actividad para realizar hoy, pero que está pensada en lograr un objetivo futuro de largo alcance y con mucho tiempo. En algunos ejemplos de estos grandes imperios, pues tenemos aquí a Gengis Khan, el gran imperio mongol que pudo realizar, y justamente en esta parte de ver más allá de sus fronteras, de ver más allá de su cultura y de poder lograr algo que se extendió durante varias generaciones. Si ustedes gustan de las series de televisión, pueden ver una en Netflix, los que tengan acceso a esta plataforma, que se llama Marco Polo. Marco Polo nos narra la historia de este viajante florentino, pero está enclavada en la parte del Imperio Mongol. Entonces ahí nos habla y nos hace referencia de cómo y el por qué se iban realizando estas grandes conquistas. Bien, otro ejemplo que los estudiosos lo ponen como el más grande conquistador de toda la historia, Alejandro Magno. Aquí lo tenemos un busto de él y un poco del mapa de hasta dónde se extendió. Y este título del más grande conquistador tiene que ver no solamente por la extensión, sino por las características de los territorios que iba conquistando, que tenía que ver ya con otros reinos o incluso con otros imperios más consolidados, con culturas fuertes, con ejércitos igualmente fuertes, y Alejandro Magno pues, fue capaz de dominar una buena parte o toda la parte, mejor dicho, del mundo conocido en ese entonces en Europa y en Asia. Un ejemplo más cercano todavía lo tenemos en Napoleón Bonaparte, que dominó prácticamente toda Europa y se extendió su reinado hacia algunas provincias de lo que en ese entonces era la Nueva España. De hecho, tuvo que ver mucho Napoleón y su hermano con el ansia el objetivo, el deseo de libertad de los novohispanos, que terminamos siendo México. Y aquí o aportaciones distintas que hizo Napoleón Bonaparte tiene que ver con frases, tiene que ver con tácticas de guerra, tiene que ver ya con un plan bastante detallado y del cual hoy todavía podemos conocer. Y bueno, quise poner también esta diapositiva que nos habla o que nos muestra un imperio, a lo mejor no fue provocado exactamente por nadie. Quizá aquí no tenemos a un líder, aunque sí podemos encontrar distintas épocas y distintos hitos que marcaron esta ventaja. Pero la realidad es que vivimos prácticamente en un imperio capitalista en el que es muy difícil salirse de ¿no? el día de hoy. Bien, podemos comentar también entre la planeación estratégica que la revolución industrial produjo un cambio en el modo de producir. Esto es definitivo. Con el descubrimiento del vapor y el invento de todas las máquinas que funcionaban con vapor, simplemente el dueño de esos medios pudo producir más y con el paso del tiempo pudo producir mejor. Esto fue el marco para una profunda transformación social, iniciando en el siglo XVIII. Muchos cambios en el siglo XVIII, no solamente en lo económico, sino en lo político, cuando se da la independencia de Estados Unidos y también se da la libertad en Francia con la toma de la Bastilla. Entonces, ese siglo, hago un paréntesis en esta parte de que un maestro de grado, como están preparando ustedes, pues debe de tener o de conocer mucha información
para poder relacionar los temas. No podemos, dentro de nuestros argumentos, segmentar únicamente una información de otra, ¿no? Bien, cierro el paréntesis y continúo con el siglo de los grandes cambios, el siglo XVIII. Entonces, estos productos, los productos que se fabricaban de una manera artesanal, sobre todo aquellos que tienen que ver con la herrería, con las herramientas, para realizar otro tipo de actividades, pues fueron producidos en mayor medida. Y al ser producidos en mayor medida, obviamente los precios empezaron a disminuir y los medios de producción y las herramientas ya no eran prohibitivos para el resto de la sociedad. Ya no solamente los grandes capitales y los grandes potentados o todavía los rescoldos de la Edad Media con algunos señores feudales y otros títulos nobiliarios, ya no solo ellos podían adquirir las herramientas. O bajaron de precio gracias a la producción en masa, empezaron a surgir pequeños talleres y después de los pequeños talleres surgieron las grandes fábricas, ¿no? Todo eso provocó que hubiera una gran demanda de estos nuevos artículos y ante la gran demanda que pues las empresas tenían que encontrar la forma de satisfacerla. ¿Cuál fue uno de los elementos y de las herramientas administrativas? Pues la planeación. No fue una situación que haya llegado algún consultor como los tenemos hoy en día, un consultor que llega y que nos dice cuál es la necesidad y cuál es la metodología y el instrumento que tiene. En aquel entonces no, se hizo de facto patente que se requería planear, decidir qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a producir, cuánto se iba a gastar, a quién se le iba a vender. Bien, y desde ahí podemos reconocer cómo fue evolucionando la historia económica y otro gran cambio nos lo dio la Segunda Guerra Mundial. Exactamente en el mismo sentido, mucha necesidad de productos, poca escasez tanto de materia prima como de trabajadores, como de fábricas, pues requirió el nacimiento de muchas industrias administrativas, de muchas metodologías administrativas para programar los recursos. Esto se menciona porque nos pudiera parecer muy sencillo o es muy sencillo entender lo que es la planeación y lo que es la planeación estratégica. Sin embargo, al momento de aplicarlo, sí existen dos formas de hacerlo. Una, igual la manera empírica, en donde yo escribo en un documento, o el empresario escribe en un documento lo que va a hacer y empieza a relacionar, pero al momento de tomar decisiones, pues requiere de hacer muchos cálculos o incluso deja de hacerlos para tomar decisiones. La otra vertiente es la programación y la planeación que se hace utilizando herramientas metodológicas. Un ejemplo de ello son todas las herramientas que nos da la investigación de operaciones, que es el uso de modelos matemáticos para entender una situación real y poder tomar una decisión. Espero que en el transcurso de su maestría puedan tener la posibilidad de cursar esta materia y si no, pues por ahí pónganla en el tintero de las herramientas a conocer, si no es que adquirir, la investigación de operaciones y que en su momento, si no son ustedes como líderes de una empresa los que lo apliquen, pues sí procuren acercarse de algún matemático, de algún ingeniero industrial, para que les apoye con información matemática y poder tomar mejores decisiones de planeación y de producción. Bueno, esta parte la voy a pasar muy rapidito. Es como un breve, una breve línea de tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se puede ver cómo va evolucionando la planeación y cómo se van incorporando otras áreas de la empresa, desde los 50 con el control financiero hasta los años 70, 60, que
fenómeno de la calidad, la gestión de la calidad se extendió por todo el mundo, y en los 80s que surge también la parte de satisfacer al cliente, la parte de poder compararnos con los demás para ver estas ventajas competitivas. Y bueno, ya en los años del 90 al 2000 y ahora, pues surge primero la informática, estas herramientas automatizadas, las computadoras se vuelven indispensables en las empresas, y ahora ya en el siglo XXI, claro que son indispensables las máquinas, pero, pero ya pasan a ser algo ordinario. Ahora lo indispensable es qué hacemos con esas máquinas. Es toda la información que podemos generar, es todo la inteligencia de negocios, el llamado Business Intelligence, que registra toda la información de las operaciones que hay, las registra y las analiza, todo de manera automatizada. Y también algo que hay que rescatar, que hay que resaltar, es el nuevo, el reconocimiento o el nuevo nacimiento de las antiguas filosofías. Ya mencionaba justamente en las primeras diapositivas acerca de los grandes imperios. Bueno, pues así también se habla del arte de la guerra, de Sun Tzu, y de otros ejemplos de la antigüedad, de los griegos, de los romanos, cómo poder utilizar las ideas y las acciones que realizaron, y quizá con otros fines, pero cómo lo podemos hacer ahora en nuestra competencia de negocios. Justamente en este sentido viene el siguiente esquema, que es una comparación del campo militar, de donde se han traído muchas ideas, muchas tácticas para lograr un posicionamiento o lograr tal cual derrotar al competidor, ¿no? Aplastar al enemigo. Y aquí podemos ver la analogía, gerente con, pues no tanto con un militar, más bien aquí sería el gerente con el general, los empleados pues con los soldados, y ahí tenemos supervisores, tenemos coordinadores que harían las veces de mandos intermedios, ¿no? Sargentos, capitanes. Bueno, pues tenemos la competencia, que es el enemigo al que hay que vencer, los productos, los servicios y las metodologías son las armas que nos van a ayudar a vencer esa competencia. El campo de batalla es el mercado, donde están los clientes, y los clientes pues serían la tierra prometida, la ciudad que queremos conquistar. Ha habido algunos consultores que realmente provocan que una empresa vea como su labor como si fuera una cuestión titánica y de guerra, y en ese sentido pues lanzan acciones muy, muy arriesgadas y muy hostiles en cierto sentido para lograr vencer al enemigo, ¿no? Bien, planeación estratégica, pues veremos algunas definiciones. Kotler, en su obra del 90, nos explica que este término lo podemos definir como un proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo. Términos clave de esta definición de Kotler, pues es la parte del proceso gerencial y de una dirección estratégica y de alinear todo lo que hacemos. Yo pondré estos tres términos como conceptos claves de Kotler. Proceso gerencial porque tiene que detonarse desde la más alta administración. Dirección estratégica es que no cambiemos de rumbo, aun y cuando las actividades no se estén teniendo los logros que se esperaban. Y alinear definitivamente es una labor, no es sencilla, es una labor de todos los días, y es una labor que tiene que saber hacer el primer dirigente, pero también auxiliarse y delegar de sus colaboradores para que entre todos le indiquen y guíen el camino a los que están abajo para ir todos sobre un mismo camino. Veamos otra definición de Duprez.
en el 2003, que él dice que la planeación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, lo que comentaba al inicio, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. Bien, aquí podemos encontrar otros elementos, lo de largo plazo, la parte cuantitativa, eso es muy importante. Muchas veces las empresas nos trazamos objetivos de largo alcance que hasta los plasmamos en la visión y en la misión y en los planes estratégicos, pero son muy cualitativos, son muy intangibles, son muy del estilo de ser el mejor, de ser el líder, de satisfacer a los clientes, pero establecer objetivos cuantitativos nos ayuda, en primer lugar, a medir si lo estamos logrando o no, y en segundo lugar, a plantear perfectamente las estrategias. Objetivos cuantitativos, pues es tener un grado de aceptación del X% de los clientes, abarcar un porcentaje del territorio nacional en donde se tenga la presencia, estar entre los 3 principales proveedores del mercado de algún producto en específico. Bien, y algo más que menciona es desarrollar las estrategias y localizar los recursos. Culturas como la mexicana, que más adelante voy a mencionar algo más, pero culturas como la nuestra, se basa mucho en la buena voluntad, se basa mucho en echarle ganas y no se diga del recurrir a una fuerza superior para que nos ayude a cumplir esas metas, la suerte, la divinidad o también otro tipo de artilugios, cuando lo que necesitamos son estrategias, no esperar a que nos favorezca el próximo año o en 5 años, que si seguimos trabajando igual de bien o con el mismo esfuerzo lo vamos a lograr, ¿no? Ejemplos están a la orden del día y ahorita se van a ver algunos de cómo empresas muy fuertes terminaron pues desapareciendo por no tener una adecuada visión estratégica a largo plazo. Objetivo de la planeación estratégica. Existe la planeación estratégica para proporcionar un marco de referencia para la acción, o sea, decir por dónde vamos a actuar, no trabajar con ocurrencias, no trabajar con ideas que se presenten, no trabajar con improvisación, sino tener un marco que obviamente puede ser cambiante, que puede ser flexible, que puede ser adecuado, pero dentro de unos límites. Esto nos ayuda a saber en dónde está la organización y a dónde se quiere llegar, identificando el camino y los recursos para hacerlo. Esa incluso se pudiera transformar también en una definición, pero vamos a mencionarlo como un objetivo. Es decir, ¿para qué queremos la planeación estratégica? Pues para decirle a la empresa y a todos los involucrados dentro de ella cuál va a ser el curso de acción a seguir y qué es lo que se pretende lograr. Bien, algunos términos. Bueno, pues la palabra estrategia, tal cual, podemos decir que es el arte de dirigir o que es una secuencia coherente de acciones a realizar. La palabra en sí nos dice que viene del griego stratos, del prefijo stratos y del sufijo ag, que tienen que ver con ejército y acción de dirigir, o sea, cómo se dirige en la batalla, cómo se dirige un ejército en la guerra, y algunas otras definiciones, como estrategia, podemos conocer que es un plan global de despliegue de recursos para establecer una posición favorable, o bueno, Campos, en el 96, la define como el modelo de decisión que revela las misiones, objetivos o metas de la empresa,
así como las políticas y planes esenciales para lograrlos, de tal forma que defina su posición competitiva como respuesta de en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de organización quiere ser. Como podemos ver en las definiciones de los teóricos o en la etimología de las mismas palabras, vamos encontrando los mismos elementos. En dónde estamos, dónde queremos estar, cómo le vamos a hacer para llegar allá y con qué recursos de todo tipo, desde los financieros hasta los organizacionales, vamos a requerir para lograr esa meta. No dejemos de mencionar a Barney, que en el 96 nos dice que la estrategia es el proceso a través del cual la empresa analiza su entorno competitivo para descubrir sus amenazas y oportunidades, como sus recursos y capacidades internas, para determinar sus fortalezas y debilidades competitivas. Integra ambos análisis, elige y pone en práctica la decisión para obtener una ventaja competitiva, sostenible, en que genere rendimientos extraordinarios. Bien, vean cómo podemos utilizar las definiciones de los distintos autores para adaptarla al sector en donde nos encontramos, ¿no? Aquí él habla de rendimientos. Si trabajamos en una empresa productiva, pues los rendimientos son las utilidades, es el dinero. Pero si trabajamos en una organización social, pues los rendimientos también serán de corte social. Número de personas beneficiadas, número de comunidades atendidas, etcétera. La táctica. Bueno, en realidad la estrategia es el curso de acción que seguimos para lograr nuestro plan, pero a un nivel general, a un nivel más de concepto, para dejarle paso a la táctica, que es el plan para la acción específica, es decir, la operatividad, lo que realmente se va a hacer. Pudiéramos decir que la estrategia, como un ejemplo, es ordenar una biblioteca. Esa es la estrategia para lograr un fin. ¿Cuál es la táctica? Bueno, la táctica es que se van a acomodar los libros por temática, se van a rotular, se van a organizar en un catálogo, etcétera. Esa es la táctica, ya la parte específica y operativa de cómo vamos a lograr la estrategia. El pensamiento estratégico es la capacidad directiva para tomar decisiones inmediatas tomando en cuenta las consecuencias en el mediano y largo plazo. El pensamiento estratégico lo debe de buscar desarrollar el dirigente, el líder de una empresa, que es incluso lo primero, antes de hablar siquiera de competencias, de habilidades, de conocimientos. El pensamiento estratégico se va nutriendo a través de los años con experiencias, con lecturas, pues ahora ya con filmes, con casos de éxito, etcétera. Y se va formando este pensamiento estratégico y termina siendo como esa parte intuitiva, en donde el dirigente va tomando decisiones y son buenas decisiones, pero a veces no nos explicamos todo. Es porque ya logró un pensamiento estratégico y eso, compañeros, compañeras, es algo que debemos de buscar desarrollar también a la par de todas las materias que van llevando en la maestría, que nos dotan de conocimientos, nos dotan de información, de capacidad de investigar, pero por otro lado hay que ir fortaleciendo este pensamiento estratégico para que cada que se nos presente una situación seamos capaces de ver más allá de la simple situación que tenemos. Y eso pues, nos va a llevar a tomar caminos estratégicos, direcciones estratégicas, en donde en todo momento tomemos decisiones que van a tener un fin más trascendental que la resolución del problema que tenemos al instante. Bien, esta es una pirámide que nos habla un poquito acerca desde la planeación operativa hasta la planeación estratégica, y en medio tenemos la planeación táctica. La podemos relacionar con los puestos. La planeación estratégica la hace la alta gerencia
El consejo de administración, en su caso, si hablamos del gobierno, la hace el presidente de la República o el gobernador o el alcalde, y después tenemos gerentes que van llevando la planeación táctica, y al final los supervisores, coordinadores, que a su vez tienen a todo el ejército de empleados o de obreros para lograr realizar una actividad. Esa actividad sea parte de una operación que, que le abone a una táctica y como consecuencia a lograr los resultados estratégicos que buscamos. ¿Cuál es la importancia de la planeación estratégica? Es vital tenerla en las empresas y al final reconocerla, darla a conocer y que no quede solo como un letrero en las paredes. Incluso hacer partícipes a los integrantes de la empresa para que contribuyan a establecer esa. Primero que nada, obliga a establecer o a reconocer la filosofía. La filosofía es la misión, la visión, los valores. Es decir, al tener nuestra planeación estratégica, forzosamente tiene que ser para lograr la visión que ya se haya planteado. Es importante también porque incrementa la capacidad de la organización para crecer o sobrevivir en el tiempo. Si nosotros tenemos actividades que establecemos realizar en 2 o 3 años, en 5 o en 10, estamos dándole oxígeno a la empresa para llegar a esos 10 años. Y eso le da, a final de cuentas, certidumbre a muchas personas, a los mismos empleados, certidumbre a la comunidad, certidumbre al gobierno, y en ese sentido el trabajo desarrollado va a ser mucho mejor, va a ser de gran calidad y ayudará a que la empresa permanezca. Es esencial la planeación estratégica para cumplir con las responsabilidades de la alta dirección. Repito, una vez que se alinee, que se establezca la planeación estratégica y se alinee con la misión a la visión, pues el director o el gerente, pues solo le queda cumplirla. O sea, no tiene ya que preocuparse por generar nuevas ideas, sino simplemente ejecutarlas, llevarlas a cabo. Definitivamente tener una planeación de este tipo contribuye a la identidad de la organización. La gente se siente parte de, permite influir en el medio también en vez de reaccionar ante él. Las empresas que no realizan planeación estratégica viven expensas de lo que hacen los demás, y si los demás realizan una acción brillante, pues corre el riesgo la otra empresa de morir inmediatamente, ¿no? Sin embargo, si se tiene una planeación estratégica, es como la punta de lanza en el sector económico de qué es lo que se viene haciendo. Y también ayuda a superar emergencias. La planeación estratégica pues no nos protege contra situaciones ajenas, pero cuando esto existe, cuando una crisis se da, tener muy claro hacia dónde vamos nos va a ayudar a aguantar el temporal que a veces se viene muy fuerte. Imaginen, por ejemplo, del año pasado y que el dólar comenzó a subir estrepitosamente. Si no se tiene una planeación, si no se sabe lo que se quiere lograr, las empresas empiezan a tomar distintas acciones para tratar de no verse tan perjudicadas, pero en ese sentido pues van modificando y van haciendo cosas que no son parte de su esencia. Hay muchos obstáculos en la planeación estratégica. ¿Qué palabra podré utilizar? No sé si sea mejor lo más curioso, lo más gracioso, lo más surrealista. Es que pues, no tiene que ver con la planeación en sí. O sea, la planeación sí requiere una metodología que muchas veces nos provoca contratar a un experto, pero el dinero invertido lo justifica. El obstáculo mayor tiene que ver con la cultura y sobre todo la mexicana, que no nos gusta planear, que no sabemos planear, que no le encontramos, creemos que es una pérdida de tiempo, que creemos que no sirve porque después no sabemos qué pueda pasar en el futuro, porque no nos da beneficio en el corto plazo,
y los mexicanos somos muy cortoplacistas. Ponemos el negocio hoy y queremos ya el fin de semana sacar utilidades. Otro obstáculo es que requiere la participación de muchas personas y personas con grandes habilidades profesionales que no necesariamente las tenemos en las empresas. También implica inversión de recursos y esto es una contracultura muy grande porque no nos gusta gastar y si se nos pide gastar en una planeación estratégica para no ver los resultados inmediatos, pues no, nos negamos. Bien, son de los obstáculos porque la planeación es cara. Si no tenemos contratada a una persona en un departamento interno que realice estas actividades, tendremos que contratar a alguien con una metodología y es caro. Y otro de los obstáculos es que se va el consultor y regresamos a las andadas. En el poco tiempo, la operatividad nos come y muchas veces nos olvidamos de a dónde queremos ir en el futuro. Algunos ejemplos, y perdón si alguien se siente ofendido, de verdad que no es mi intención, es una cuestión meramente académica, pero tenemos un equipo de fútbol que invierte grandes cantidades de dinero año con año y pues van a ser, ya ahorita no son 16, ya van casi 19 años en que este equipo, que es considerado uno de los 4 grandes en México, no ha logrado obtener el máximo logro que es un campeonato. Otros ejemplos los tenemos en estas empresas. Videocentro parecía que lo tenía todo, que todos querían estar ahí, que acababa con los clubes de renta de las colonias. Sin embargo, pues no supieron ver el signo de los tiempos y fueron adquiridos por Blockbuster y a Blockbuster le está pasando algo similar. No supo atender, incluso se corre la leyenda de que el creador o los creadores de Netflix, que es esta plataforma en línea de contenidos, le ofreció primero a Blockbuster que le comprara la plataforma y Blockbuster los tachó de locos. Obviamente fue a finales de los 90, cuando el internet no estaba todavía en boga como lo que tenemos hoy. Sin embargo, pues Blockbuster no supo planear, no supo ver al futuro. Su planeación tenía que ver con lo que seguían haciendo en el momento y las empresas pues ahora tienen que ver que el mundo va a cambiar. Eso es algo que el administrador, que el planeador estratégico debe de entender ya. El mundo en 5 años va a ser muy diferente a como lo tenemos ahorita. No sabemos cómo, pero va a ser muy diferente. Es decir, si estamos ahorita habituados al Facebook, al WhatsApp, y a otro tipo de actividades, nos damos cuenta que va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejemplos que venimos viendo así nos lo dictan. Y este es justamente la siguiente, ¿no? A finales de los años 90, América Online era el proveedor número 1 a nivel mundial de servicios de Internet. Tenía una página con contenidos y con un buscador. Imagínense ahorita Yahoo, algo similar era América Online. Y tenía muchas ideas, muchos minisitios, micrositios para unir a la gente. Igual, sus servicios no evolucionaron, la calidad de lo que ofrecían no era lo que la gente esperaba y terminaron sucumbiendo. ¿Y por qué fracasaron? Bueno, pues también fracasaron porque la planeación no es suficiente. Es el punto de partida, es el punto toral, el punto vital, pero si no es sostenido por una adecuada ejecución del plan, pues no se van a obtener los resultados. Aquí tenemos ejemplos de lo contrario. Tenemos a Madonna, que la podemos ver desde una jovencita ya hasta una señora de edad. Tenemos al general de Vietnam, que supo aguantar durante 10 años el embate de Estados Unidos. Y tenemos a Alex Ferguson, que es también duró más de 20 años
como entrenador de uno de los mejores equipos del mundo de fútbol, del Manchester United, y que logró de ser un equipo que tenía 0 títulos a ser uno de el segundo equipo más ganador en toda la historia de Inglaterra. Y ninguno de estos ejemplos solo es a la gran cantidad de recursos, como ya lo vimos con el Cruz Azul, tampoco es a la suerte. Se requieren elementos clave, una estrategia sólidamente formulada y eficazmente implantada. Y la habilidad, que es lo que les comentaba del futuro, para reconocer las oportunidades y flexibilidad para ir por ellas. Que tengamos una planeación estratégica de largo alcance no significa que deba ser grabada en piedra, en un acero rígido y que no podamos moverla, ¿no? Todo lo contrario, sin caer en las ocurrencias y sin caer en los cambios simplistas, pero es necesario reconocer cómo va evolucionando el mundo y cambiar con esto. Bien, en este sentido, podemos hablar no solamente de planeación estratégica, sino de un esquema de administración estratégica, donde tenemos desde la filosofía que alimenta quiénes somos y quiénes queremos ser, y esta filosofía se va desglosando en metas, objetivos, resultados, expectativas, que a su vez se traducen en planes estratégicos, con modelos, conceptos, estructura, diagnósticos, recursos, para caer finalmente en acciones y todo soportado por un esquema permanente de medición. Dicho de otra forma, la filosofía es por qué existo, la meta que quiero lograr de mi existencia como organización, como empresa. El plan estratégico es cómo lo voy a conseguir, qué tengo que hacer, de dónde inicio, de dónde parto, con qué estructura lo voy a hacer, con qué metodologías, el modelo, los procesos, y al final, ¿qué tengo que hacer? Diseñar los procesos y operar los procesos. Y la medición la podemos entender con esta pregunta. ¿Lo que se hace es congruente con lo que se quiere? Si la respuesta es no, es que o falló la planeación o falló la ejecución. Pero la medición es para alinear que lo que estamos haciendo sea lo que nos habíamos planteado. Bien, en conclusión de la administración estratégica, podemos decir que el éxito de una organización debe ser fundamentado. ¿Cómo se fundamenta? Primero en una filosofía real y correctamente establecida, más planeación estratégica, más una ejecución adecuada, que es su planeación táctica y operativa, más el seguimiento y evaluación continua, más la revisión periódica del entorno y del futuro. Bien, para concluir, voy a mencionar el paradigma de la planeación. Un paradigma es un conjunto de conceptos, conjunto de creencias que conforman la estructura mental de los seres humanos y nos permite conocer, percibir y entender el mundo que nos rodea. Es decir, es cómo vemos al mundo. No porque así sea, sino porque así lo veo y con esa forma de verlo voy tomando decisiones diarias de vida. Harmon dice que es una forma básica de valorar, pensar y actuar con base a una visión particular de la realidad. Y son creencias previas a una prueba, a una evidencia que pueden o potencializar una situación o enterrar una actividad humana. Una creencia que nos entierra a los mexicanos es que somos muy fregones, perdón la palabra, o hay otras palabras peores, y como creemos que somos buenos para todo y en cualquier momento lo podemos demostrar, pues ahí nos quedamos, ¿no? Con esta creencia que somos buenos y no me importa lo que piensen los demás. Una creencia previa que potencializó a los seres humanos es que podíamos llegar a la luna. Un equipo de gente internacional liderado por 2 potencias logró lo impensable. Bien, dentro de la planeación, ¿cuáles son esas ideas que nos pueden dañar? Primera, pensar que la planeación no funciona, por lo que no hay que perder tiempo ni recursos en ella. Ponerse a trabajar. Es una creencia previa que es un paradigma. Que no se puede planear si no hay recursos. Otro paradigma. Que no es necesario planear. Con echarle ganas, trabajo duro y una ayudadita del cielo,
o sea, transferir la responsabilidad a otro, creemos que es suficiente. De forma positiva también hay paradigmas, creyendo que planeando estratégicamente el futuro se tiene asegurado el éxito, o que solo el líder debe de planear, que la planeación es para cuando hay problemas, o que la planeación se hace una vez y ya. Son paradigmas que debemos de romper o no debemos dejar que se arraiguen. La planeación es una actividad dinámica, importantísima, crítica, vital, y que es el primer paso del proceso administrativo y como tal de un administrador. ¿Qué es lo que voy a hacer para saber cómo hacerlo y poder llegar al éxito o al triunfo que estoy buscando? Bien, compañeros, pues con esto hay mucho más que hablar de la planeación, mucho que se va a ver en la plataforma, pero con esto termino yo esta breve presentación. Espero que algunos de los conceptos les sean de utilidad, pero lo que más espero es que esto pueda detonar su análisis propio y sus posturas propias, que lo que buscamos no es que estén de acuerdo conmigo, sino que ustedes arraiguen ciertas ideas y esto les permita ser maestros en administración muy exitosos. Gracias por su atención y hasta la próxima.